Tengo serias dudas sobre si compartir o no este relato. Y estas dudas son porque los hechos son relativamente recientes, pero además hay personas que lo vivieron junto a mí, que aún están vivas y no sé si deseen revivir estos recuerdos de aquella triste y terrorífica aventura. Pero bueno, vamos a hacerlo. Hace casi 20 años, yo tenía un amigo en la localidad de Los Remedios, municipio de Jiquilpan. Se dedicaba a promover eventos artísticos. En aquel tiempo recuerdo que traía un espectáculo de nenitos toreros. Y un día me invita para ayudarle como maestro de ceremonias, como animador. Y tenía un evento en un lugar que se llamaba Potrerillos. Yo no sabía dónde quedaba. Ya me explicó que en la carretera Jiquilpan-Guadalajara, saliendo del estado de Michoacán, pasando Jocotepec, había una desviación a mano derecha hacia un lugar que se llamaba Potrerillos, un pequeño rancho. Y me invitó a hacerle la publicidad. En aquel entonces la publicidad se hacía de viva voz. El perifoneo pues no se grababa, se hacía en vivo. Y pasamos varios días haciendo publicidad, perifoneo, y la hacíamos desde Cojumatlán. Salíamos de Cojumatlán haciendo perifoneo por todas las localidades de la ribera del lago de Chapala, hasta pasar Jocotepec, pasar Potrerillos. Y un día me dice, vamos a ver a la señora que nos invitó a hacer el evento. Esta señora, no recuerdo cómo se llamaba. Fuimos a visitarla. Llegamos a su pueblo, Potrerillos. Recuerdo que en aquel tiempo bajándose de la carretera, había que recorrer kilómetros, no sé cuántos, una brecha. Me imagino que era porque ya había pasado el tiempo de la cosecha, pero los lugares a un lado de la brecha eran usados como agostadero. Ahí pastaba algún ganado, algunos caballos. Y llegamos a Potrerillos, buscamos a esta señora que nos recibió amablemente en su casa. Y empezamos a platicar, empezamos a planear cómo sería nuestro evento, dónde hacer publicidad y dónde no. Recuerdo, la señora tenía vendada la mano derecha. Por una cuestión de cortesía le pregunté qué era lo que le había ocurrido. Y de repente toda la familia, su esposo y sus 2 hijos, dejaron de estar lo que estaban haciendo para inventar cada uno una excusa sobre la herida que cubría la señora. No nos contestó, ya no insistí más por una elemental cortesía. Pero en la planeación de nuestra difusión, de nuestro perifoneo, nos pidió de favor que no fuéramos a la comunidad de San Marcos. San Marcos, ya les había yo dicho, Potrerillos estaba saliendo de Jocotepec a mano derecha, en un llano. A mano izquierda, justo frente a Potrerillos, metida en una montaña, estaba una localidad que se llamaba, o se llama, San Marcos Evangelista. Estaba metida en la montaña, de hecho había que subir un cerro y después bajar. Y allá adentro estaba esta localidad de San Marcos. Al principio no nos quiso decir por qué, pero nos pidió que no fuéramos a hacer publicidad ahí. Seguimos con nuestra difusión, con nuestra propaganda. Y ese día bajábamos de una localidad, veníamos del 40 hacia Jocotepec, cuando en una bajada nuestro vehículo, una van grande, se queda sin frenos.
Estuvimos a punto de morir, pero milagrosamente no nos pasó nada. Se nos hizo tarde, eso sí. Era 6, 7 de la noche y todavía teníamos que llegar a Potrerillos a dejar el equipo de perifoneo. Llegamos, la señora y la familia nos piden que nos quedemos ahí, que es muy peligroso viajar de noche. Nos habilitan ahí en la sala de su casa, una casa pequeña. Nos habilitan los sillones como dormitorios. Yo me quedo en un sofá a un lado de la ventana que daba a la calle. Mi amigo se tiende en un zarape al pie del sofá. Pero curiosamente, frente a la casa de esta señora, de esta familia, había un bosque. Serían las 8 de la noche cuando decidimos salir a cenar algo. Pidió que nos acompañara su hijo, el mayor, por seguridad nuestra. Salimos con él a la plaza de esta comunidad Potrerillos, que no era como un ranchito, era una localidad bastante bien asentada, con sus construcciones de material. Había en el centro una cabina de teléfono que se suponía que trabajaba a las 24 horas. Ahí ibas tú, te atendía una operadora y hacías una llamada de larga distancia. Yo quería hacer una llamada de larga distancia a Jiquilpan, pero Rogelio, que así se llamaba el muchacho, se negaba a entrar a la casa donde estaba la cabina y decía no, porque ahí vive el diablo. Lo curioso es que nadie entraba a esa cabina. La atendía una jovencita, me imagino que con las características de la mayoría de las personas, porque no veía yo a muchas personas ahí. Pero la gente evitaba acercarse a esta casa. Al final de cuentas, no pude hacer la llamada, no encontramos nada para cenar y regresamos a la casa. Platicamos un rato con la familia se fue a dormir y apagamos las luces de la sala. Y es ahí cuando comenzó lo más tenebroso de esta aventura. Ya estaba dormido y de repente, entre sueños, empiezo a escuchar rasguños en el vidrio de la ventana. Mi sofá estaba justamente pegado a la ventana de la calle. Yo creí que se trataba de algún gato, de alguna mascota de esta familia, pero no recordaba haber visto ninguno desde que llegamos a esa casa. Los arañazos, los rasguños en la ventana se hicieron cada vez más fuertes y recordé que había un parque enfrente. Creí que a lo mejor alguna rama estaba arañando la ventana. Para no quedarme con la duda, abrí la cortina y Dios, lo que vi. Ahí, pegado al cristal de la ventana, estaba un rostro brutal, horrible, maligno. No sé cómo, pegué brinco del sofá, me brinqué a mi amigo, me arrastré, prendí la luz y pegué de gritos. Enseguida llegó la señora, su esposo, sus 2 hijos, y les conté lo que vi. Entonces, la señora se nos quedó viendo fijamente y nos preguntó: fueron a San Marcos, ¿verdad? No sé cómo lo supo, pero sí, en efecto, esa mañana, desatendiendo la indicación de la señora, habíamos ido a San Marcos Evangelista a hacer publicidad. Y nos dijo: las brujas los siguieron. No entendí. Dormimos. Al otro día le pregunté al hijo mayor de esta familia a qué se había referido su mamá con esto de las brujas. Y nos dijo que todo mundo sabía que en el pueblo de San Marcos habitaba
una comunidad de brujas que noche a noche salía a recorrer. No le creímos, pero pues el temor estaba ahí. Después de lo que había ocurrido la noche anterior, ya no me quedaba dudas de que algo extraño había pasado esa noche en esa casa. Al otro día seguimos con nuestra labor de difusión. Nos quedaban 2 días para poder realizar el evento. Esa noche con mi amigo Toño decidimos no quedarnos en Potrerillos, así que regresamos temprano, entregamos el equipo de sonido y justamente a la salida se nos descompuso la camioneta. En aquel tiempo, les cuento, hace más de 20 o 30 años, no había tantos celulares como ahora. Creo que había visto 1 o 2 en ese tiempo. No había forma de avisarle. Entonces mi amigo Antonio decide regresar a la casa de la familia para pedir ayuda y me quedo yo en la camioneta. Ya oscurecía, así que me metí dentro de la camioneta, prendí un cigarro y me quedé pensando un rato ahí. Todo era silencio, todo era oscuro. De repente comenzaron a oírse crujidos, alaridos, gritos, batir de alas. Créame o no, de verdad no le pido que me crea. Me asomo por la ventanilla y veo saliendo de San Marcos un grupo de luces que corren enseguida por el cielo, pasan por encima de mí y van directamente a Potrerillos. Me quedé espantado. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Y en ese momento me acordé de lo que me había contado Rogelio, que en las noches el grupo de brujas de San Marcos salía en busca de gente a los pueblos cercanos. Tenía miedo, mucho miedo. Y aún hoy al recordarlo, créame que se me eriza la piel. Subí los vidrios de las ventanillas, me eché encima un zarape que teníamos ahí para emergencias y les juro que oí que se paraban a un lado de la camioneta, que empezaban a moverla, que empezaban a gritar. Y a lo lejos oí gritos. Y ahora que lo pienso es extraño, porque estábamos a 2.5 kilómetros de Potrerillos. Pero yo les juro que creí que escuchaba los gritos de la gente en aquel rancho gritando por las brujas. Tenía tanto miedo. Y de repente escucho el ruido de una camioneta y a lo lejos veo una camioneta, las luces de una camioneta que venía directamente de Potrerillos. Era mi amigo Antonio y venía con su familia, con la familia que estaba organizando el evento. Nos pasamos a la camioneta de ellos y nos dejan en el crucero de Jocotepec y se regresan. Después ya no volvimos a Potrerillos. Muchos años después, mi amigo Antonio me contó lo que había pasado y despejó una duda que yo tenía. ¿Se acuerdan que les había dicho que la señora tenía una mano vendada? Pues bien, me contó que cuando regresó para pedir ayuda, le dijeron que esa noche no podían hacer nada, que las brujas iban por la señora e iban por ella porque doña Gloria, que así se llamaba, hacía mucho tiempo había matado a una de las brujas de San Marcos y de vez en cuando llegaban a su dormitorio y comenzaban a chuparle la sangre. Decían que esa herida que la señora ocultaba eran las mordidas de las brujas de San Marcos que buscaban venganza. Tiempo después supe que la señora había muerto. No quise preguntar cómo, pero extrañamente, después de esta aventura, he buscado en los mapas de Jalisco, he buscado en las guías de turismo y ya no existe
el nombre ni el pueblo de Potrerillos. San Marcos Evangelista sí, pero hasta ahora, hace más de 20 años, me quedo preguntando si de verdad aquella noche vi a las brujas de San Marcos.